Vamos a conectar en directo con la capital navarra, con Pamplona. Allí se encuentra nuestra compañera Carmen Enríquez. Carmen, adelante, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes desde la Clínica Universitaria de Navarra. Aquí en Pamplona, a las 4 menos cuarto de la tarde, la portavoz de la Casa del Rey, Asunción Valdés, nos ha hecho llegar la noticia de que el conde de Barcelona había dejado de existir a las 3 y cuarto de esta tarde, en la habitación 601 de esta clínica universitaria. A esa hora, más o menos, nosotros informábamos en el telediario de que el padre del rey habría sufrido 3 nuevas crisis de bradicardia, con lo cual su estado se había agravado de nuevo, pero que las había superado espontáneamente. Aproximadamente dentro de 2 o 3 horas se nos dará una rueda de prensa en la que el equipo médico, el jefe del equipo médico que ha atendido al conde de Barcelona durante todos estos meses, nos informará detalladamente del curso de su enfermedad y de las causas exactas que han provocado su fallecimiento. Esto es todo. Si queréis preguntar algo, estoy a vuestra disposición. Gracias, Carmen Enríquez, gracias por esa información desde Pamplona, donde ha fallecido, recordamos, don Juan de Borbón, hacia las 15:30 horas. Por nuestra parte, nada más que dar paso ahora a un programa especial. Muy buenas tardes. Con la voz quebrada por la emoción, pero el gesto recio, don Juan de Borbón y Battenberg, conde de Barcelona, hijo de rey y heredero de la corona de España desde el 15 de enero de 1941, consumaba su sacrificio de renuncia al trono por el servicio de su patria y el amor a la institución monárquica. En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero, el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Antes, en el breve discurso de 4 folios, había recordado unas palabras casi idénticas de su padre, el rey Alfonso XIII, en el lecho de muerte. Majestad, sobre todo, España. La renuncia de don Juan se efectuaba el 14 de mayo de 1977, 36 años después de la proclamación de su indiscutible legitimidad como heredero, y en una fecha de entrañable sabor familiar, el 15º aniversario de la boda de don Juan Carlos y doña Sofía. El 20 de noviembre de 1975, tras la muerte de Franco, se proclamó en España la monarquía con un rey que había sido elegido por el dictador. Y a pesar de eso, y a pesar de que estábamos en las postrimerías del siglo XX, no había en España organizado un movimiento de república. Y ello se debe a la actitud que mantuvo don Juan de Borbón a partir de 1969, fecha en la que don Juan Carlos fue elegido sucesor a título de rey en la jefatura del Estado. Don Juan en aquella ocasión eliminó su consejo primado, eliminó su secretariado político y su principal consejero, Pedro Saiz Rodríguez, le explicó que tenía que hacer un sacrificio más por España y que si don Juan Carlos iba a conectar con los que habían sido los vencedores de la guerra civil, que eran los que gobernaban en nuestro país, don Juan tenía que conectar con los perdedores de la guerra civil, con el exilio exterior y con el exilio interior, que era todavía más importante, porque si no se hacía esa conexión, la oposición democrática se polarizaría en torno a una forma de república, a una tercera república, y eso, después de la restauración de la monarquía, se produciría una gran agitación social, sería imparable y terminaría, después de unos traumas terribles para nuestra nación, derribando a la monarquía.
Don Juan lo entendió muy bien y empezó a hacer una operación de contacto con los dirigentes de la oposición democrática, en primer lugar con la Junta Democrática, después con la Plataforma Democrática, finalmente con la Plata Junta, y siempre con el mismo argumento: ustedes son republicanos, si ustedes quieren proclamar la República una vez haya muerto Franco, lo que originarán sin duda alguna será una reacción por parte de las Fuerzas Armadas y la proclamación de una nueva dictadura. Hay una forma de evitar ese trauma, y es que ustedes confíen en lo que yo les digo. Yo me comprometo a que mi hijo, don Juan Carlos, una vez restaurada la monarquía, convocará elecciones libres, convocará elecciones para devolver la soberanía nacional al pueblo español. Los principales dirigentes de la oposición democrática aceptaron el aval de los 40 años entonces de exilio de don Juan y su seriedad en la vida política, y aceptaron aquella posición. Y de una manera muy especial, uno de los hombres de más relieve en aquella época, que era Enrique Tierno Galván, después de una larga conversación mantenida en Villagiralda con don Juan, escribió un artículo que se hizo célebre entonces, se titulaba La monarquía puente, y en ella Tierno Galván pedía a la oposición democrática que aceptaran la posición de don Juan de Borbón, que aceptaran la monarquía como puente hacia la democracia, y que después se podía hablar de proclamar la República. Posteriormente Tierno Galván, al ver lo bien que funcionaba ese rey ejemplar que tenemos, que es don Juan Carlos, no creyó ya necesario el hacer ninguna operación en favor de la República. Pero esa posición de don Juan de Borbón de mantener el contacto con las fuerzas de la oposición democrática produjo el enorme beneficio para el pueblo español de que no saltara, de que no se fracturara la nación en el trauma del intento de proclamación de una república. Don Juan de Borbón, en el manifiesto que hace el 21 de noviembre de 1975, pone las condiciones que debe cumplir la monarquía de don Juan Carlos. Y cuando se han cumplido esas condiciones y se han convocado elecciones libres, es decir, cuando don Juan de Borbón ha cumplido el compromiso que había contraído con los dirigentes de la oposición democrática, el 14 de mayo de 1977, en el acto que acabamos de presenciar y que fue realmente emocionante, abdica los derechos a la corona española, los derechos y los deberes que había mantenido durante 36 años frente a la dictadura. La historia fue caprichosa con don Juan. En su nacimiento, el 20 de junio de 1913, en el Palacio de la Granja de San Ildefonso de Segovia, nada parecía señalarle como heredero de la corona. Era el quinto hijo de don Alfonso XIII y de doña Victoria Eugenia de Battenberg. Y lo más importante desde el punto de vista dinástico es que había dos varones por delante de él: don Alfonso, príncipe de Asturias, nacido en 1907, y don Jaime, nacido en 1908. Fue bautizado en el Salón del Trono por el obispo de Sion y recibió los nombres de Juan, Carlos, Teresa, Silverio, Alfonso. Fueron sus padrinos el rey Carlos I de Rumanía, representado por el infante don Alfonso de Orleans y de Borbón, y por doña María Teresa de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de Austria, representada por la reina madre doña María Cristina. Don Juan se convirtió en el soldado más joven de España, pues a los 3 años y medio ingresó en el regimiento de húsares de Pavía, a los 7 en el cuartel de la Montaña y a los 8 en el regimiento de ingenieros de ferrocarriles. Desde la enseñanza primaria demostró una gran facilidad para los idiomas. Estudió francés, inglés y alemán con Paula Czerny, que había sido también profesora de su padre. Más adelante, ya en el exilio, aprendería italiano, portugués y catalán. En sus 7 idiomas era capaz de mantener una conversación no solo fluida, sino también llena de fino ingenio y humor, pues fue hombre mesurado, pero gustoso de anécdotas y relatos imaginativos. Contaba, por ejemplo, riendo a mandíbula batiente, la primera vez que su padre, don Alfonso, les había invitado a su hermano don Gonzalo y a él a una cacería en serio. Celebróse esta el 1 de año de 1926 en la casa de campo, y así lo relataba don Juan. Al terminar el segundo ojeo, el montero mayor se presentó a su majestad y le dijo que había un caballo de la Guardia Civil con un ojo saltado, 2 guardias con perdigonazos en las piernas
y 3 ojeadores heridos. El rey, en vista de eso, nos echó un broncazo formidable. Cursó los estudios de bachillerato entre 1923 y 1930 en el Instituto de San Isidro, en donde también había estudiado su padre, y eligió la opción de ciencias. Su afición, desde muy niño, era el mar. En el libro de José María Toquero, Don Juan de Borbón, el rey padre, que resulta fundamental para seguir cualquier biografía del conde de Barcelona, se recogen los comentarios que éste hizo sobre su vida. Solo pensaba en ser marino, en embarcarme y en correr mucho mundo, que era mi sueño grande. Pero en ser marino con todas las de la ley, como un oficial más, para dedicarme por completo a mi carrera y en condición de infante, hacer mucho por la gloriosa Marina española. Para satisfacer ese deseo, estudió durante un año matemáticas. Pasó examen en el Ministerio de Marina y el 1 de septiembre de 1930 ingresaba como guardia marina en la Escuela Naval de San Fernando, en Cádiz. Hasta entonces jamás había salido de palacio y la nueva vida enriqueció sus sensaciones. Pero las dos mayores impresiones de aquellos años estaban por llegar. La primera fue su jura a la bandera de España el 28 de octubre de aquel mismo 1930. El acto de jura de la bandera me impresionó. Mi padre estaba presente en la ceremonia y ello incrementó en aquel momento mi sentido de responsabilidad. No es una casualidad que sorprendiera la proclamación de la República a don Juan en la Escuela Naval. Don Juan ha tenido desde niño una vocación permanente por el mar y al margen de los deberes y los derechos que han supuesto para él la titularidad de la corona española durante tantos años, don Juan es un hombre de mar, ha sido siempre un hombre de mar y ha sido un hombre enamorado de la mar. Sus momentos más felices, sin duda alguna, a lo largo de su vida, los ha pasado en su barco. Y sus anhelos permanentes era el estar en el mar. Y a mí me parece que las satisfacciones mayores que ha recibido en los últimos años de su vida fue primero cuando fue nombrado almirante honorario y después cuando hace muy pocas semanas recibió ese nombramiento para él especialmente entrañable de capitán general de la Armada. La segunda se produciría casi 6 meses después, el 12 de abril de 1931, cuando llegaron los resultados de las elecciones que abrían el paso a la Segunda República Española y se vio obligado a abandonar la escuela naval. La noticia le sorprendió en clase de gimnasia. Tal como estaba vestido, que era de marinero, monté en una camioneta del servicio de la escuela con el director y salí. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Era la primera vez que lloraba en mi vida. A los 5 minutos estaba a bordo del torpedero número 16. Eran las 6 menos cuarto de la tarde. Aunque él, entonces, no podía saberlo, iniciaba un exilio que habría de durar 51 años. Tras una escala de 48 horas en Gibraltar, embarcó en el transatlántico italiano Roma, con destino a Génova, y de allí por ferrocarril a París y Fontainebleau, con su madre y sus hermanos. Seguía ilusionado con la profesión de marina, y don Alfonso XIII consiguió del rey Jorge V de Inglaterra que el infante, tras un durísimo examen, ingresara en la Escuela Naval de Dartmouth. Extranjero único en un ambiente de 450 cadetes, recuerdo que la primera vez que tuve que aguantar los 6 azotes de costumbre, mi honor español se sublevó. Me hicieron consejo disciplinario, pero todo se arregló gracias a la benevolencia del segundo comandante. En los 9 meses siguientes tuvo que soportar 124 azotes. Terminada su formación en Dartmouth, embarcó como guardia marina en el crucero Enterprise de la 4ª Escuadra Británica, surta en la India.
A bordo de ese buque, en las aguas del puerto de Colombo, hoy Sri Lanka, habría de recibir en el siguiente año, el 21 de junio de 1933, un día después de haber celebrado su 20º cumpleaños, una noticia que haría cambiar el rumbo de su vida y también de la historia de España. Fue la renuncia sucesiva de los derechos dinásticos de sus hermanos mayores. Don Alfonso, príncipe de Asturias, quedó excluido del trono por su matrimonio morganático con la cubana Edelmira San Pedro, y así se lo hizo saber a su padre el 11 de junio de 1933. 10 días después, el infante don Jaime renunciaba igualmente por su minusvalía de sordomudez. Don Juan se convierte así en príncipe de Asturias, título que habría de ostentar hasta la muerte de su padre en Roma en el año 1941. Una de las cuestiones más debatidas desde el punto de vista histórico son las renuncias del entonces príncipe de Asturias, don Alfonso Pío, y de su hermano don Jaime, que eran mayores que don Juan de Borbón. La prudencia de Alfonso XIII y el sentido histórico de aquel gran rey hizo que aquellas renuncias se produjeran antes de los matrimonios de don Alfonso, que luego no tuvo hijos, y de don Jaime, que sí los tuvo. Por lo tanto, los derechos de don Juan no vienen por una cuestión de un matrimonio morganático, que eso siempre sería discutible. Los derechos le vienen a don Juan porque las renuncias de su hermano don Alfonso y de su hermano don Jaime, realizadas ante el rey Alfonso XIII, fueron plenamente válidas porque no había lesión de terceros, lesión de derechos de terceros. Es decir, Alfonso de Borbón-Dampierre, Gonzalo de Borbón-Dampierre, cuando nacen ya sin derechos, porque don Jaime había renunciado a sus derechos a la corona española antes de casarse, varios años antes de casarse. De manera que la legitimidad histórica y dinástica plena le corresponde a partir de 1933 a don Juan de Borbón, que se convierte en príncipe de Asturias, en príncipe heredero del rey Alfonso XIII. Obtuvo su graduación como alférez de navío después de haber cursado la especialidad de artillería y tiro naval en el acorazado Iron Duke y haber formado parte de la tripulación del destructor Winchester. Esto ocurría en el año 1935, año en el que tomó dos importantes decisiones. La primera fue su retiro voluntario de la Royal Navy, ya que, para continuar en ella su carrera naval, debería renunciar a la nacionalidad española, que estaba, para él, muy por encima de su vocación marinera, aun siendo esta muy fuerte. A partir de esa retirada, acudió a la Universidad de Florencia para ampliar sus estudios académicos de Historia de Europa y Derecho Político. Posteriormente, estudiaría igualmente en las universidades de Lausana y Ginebra. La segunda decisión fue su matrimonio con doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans, celebrada en Roma en otra fiesta muy española, el 12 de octubre, Día del Pilar y del Descubrimiento. Doña María de las Mercedes, María en familia, nació en Madrid un día antes de la Nochebuena de 1910 y era hija del infante don Carlos de Borbón, príncipe de las dos Sicilias, y su segunda esposa, doña Luisa de Orleans, princesa de Francia. Se educó en Madrid y Sevilla y hubo de exiliarse también con su familia en 1931. Estudió pintura y bellas artes en la Escuela del Louvre, en París. Entre otras muchas coincidencias con don Juan, figura la de su facilidad para el aprendizaje de idiomas. Don Juan y doña María de las Mercedes se conocieron en Roma el 13 de enero de 1935, en un baile que los reyes de Italia celebraron en Villa Saboya, en honor de la infanta doña Beatriz, la hija mayor de don Alfonso XIII, que iba a contraer matrimonio al día siguiente con Alejandro de Torlonia. Me gustó. Me enamoré de ella y ya, cuando a los pocos días la acompañé al tren, le pedí autorización para escribirle. En nuestras conversaciones nos habíamos entendido muy bien y teníamos infinidad de ideas y de gustos comunes. Es un personaje entrañable, doña María de las Mercedes. Ha sido siempre una mujer discreta, inteligente, amable, cordial, con un enorme sentido del humor, una esposa ejemplar, y yo creo que una de las grandes
virtudes que ha tenido la vida de don Juan es haber conservado a su lado de una manera permanente a una mujer con todas estas virtudes extraordinarias de doña María de las Mercedes. Una mujer españolísima, nacida en Madrid, pero con un sentido del sevillanismo llevado al máximo extremo, una mujer que nunca perdió ese sentido permanente de la maternidad, de ser madre, una mujer que ha tenido una influencia directísima sobre ese rey ejemplar que en estos momentos tiene España y del que disfrutan los españoles, que es Juan Carlos I. Yo me atrevería a afirmar, y creo que no me equivoco en ello, que el rey se parece sobre todo a su madre y que ha heredado de ella muchas de las virtudes principales que tiene. Instalaron su residencia en Cannes y el 30 de julio de 1936 nacía el primer fruto de su matrimonio, la infanta Pilar. 12 días antes había estallado en España la guerra civil y don Juan no quiso situarse al margen de la contienda. Entró por el paso de Dancharinea con el nombre falso de Juan López y el propósito de combatir como un soldado más en la columna de Escámez, en Somosierra. No pudo pasar del parador de Aranda del Duero. Se le ordenó salir del país porque el alto mando estimaba que no puede ponerse en peligro la solución política que representa. Todavía don Juan quiso intentarlo enviando una carta al general Franco en la que le ofrecía sus servicios como oficial de marina y su posible incorporación al crucero Baleares. El 12 de enero de 1937, el general denegaba esta petición. Muy poco después, los príncipes de Asturias abandonaban Francia y trasladaron su residencia a Roma. Se instalaron en Vía Parioli 112 y allí, el 5 de enero de 1938, nació su segundo hijo, primero de los varones, actual rey de España, don Juan Carlos I. También en Roma nacerían los infantes doña Margarita el 6 de marzo de 1939 y don Alfonso el 3 de abril de 1941. En ese año, el 28 de febrero, falleció en Roma el rey don Alfonso XIII. Unos días antes, el 15 de enero, había abdicado en favor de su hijo, el hasta entonces príncipe de Asturias, don Juan, quien, a partir de entonces, empezará a usar el título de conde de Barcelona. Al año siguiente, la familia real se trasladó a Lausana, Suiza, en donde residía la reina doña Victoria Eugenia. Las ya tensas relaciones entre el conde de Barcelona y el jefe del Estado español, Francisco Franco, van a sufrir un duro agravamiento a partir del 19 de marzo de 1945. En mayo de 1942, Franco escribió a don Juan solicitándole que se identificara con la Falange y que prohibiera a sus partidarios estorbar o retrasar este propósito, que podía llevar a una monarquía totalitaria, como la de los reyes católicos, que solo por serlo vio dilatar sus tierras y sus mares. 10 meses tardó en contestar el conde de Barcelona y el 8 de marzo de 1943 respondía a Franco, entre otras cosas. Precisamente mi advenimiento al trono después de la cruenta guerra civil debería, por el contrario, aparecer a los ojos de todos los españoles no como gobierno oportunista de un momento histórico o de ideologías exclusivistas y cambiantes, sino como símbolo excelso de una realidad nacional permanente y garantía de la reconstrucción por la concordia de la España integral y eterna. La idea de un manifiesto se convirtió en realidad en la ya citada fecha del 19 de marzo de 1945. El documento es breve y su núcleo queda reflejado en estas duras palabras. Me resuelvo, para descargar mi conciencia del agobio cada día más apremiante de la responsabilidad que me incumbe, a levantar mi voz y requerir solemnemente al general Franco para que, reconociendo su fracaso de concepción totalitaria del Estado, abandone el poder y dé libre paso a la restauración del régimen tradicional de España, único capaz de garantizar la religión, el orden y la libertad.
El manifiesto produjo todos los efectos posibles: adhesión inquebrantable, rechazo sistemático, dudas sobre su oportunidad y, en el caso de Franco, una ira incontenible que le llevó a comentar al general Varela, cuando éste acudió a despedirse antes de hacerse cargo de la Alta Comisaría de Marruecos, que ya no era posible contar con don Juan como el futuro rey. Desde 1943, don Juan había deseado trasladarse a Portugal, pero el general Franco lo había impedido sistemáticamente. Terminada la Segunda Guerra Mundial, ante los acontecimientos del exterior y ciertas recomendaciones en el interior, el jefe del Estado español cambió de criterio y permitió el asentamiento del conde de Barcelona y su familia en Estoril, en la que había de ser la más larga etapa de su exilio. Las desavenencias entre don Juan y Franco se ahondaron cuando el general promovió la ley de sucesión y el referéndum correspondiente para aprobarla en 1947. Ante esto, el conde de Barcelona hizo público el 7 de abril un segundo manifiesto, el llamado Manifiesto de Estoril, que reiteraba la inequívoca posición del heredero a la corona de España. Los principios que rigen la sucesión a la corona y que son uno de los elementos básicos de la legalidad en que la monarquía tradicional se asienta, no pueden ser modificados sin la actuación conjunta del rey y de la nación legítimamente representada en Cortes. Lo que ahora se quiere hacer carece de ambos concursos esenciales, pues ni el titular de la corona interviene, ni puede decirse que encarne la voluntad de la nación, el organismo que, con nombre de Cortes, no pasa de ser una mera creación gubernativa. La ley de sucesión que naciera en condiciones tales adolecería de un vicio sustancial de nulidad. Don Juan de Borbón tomó la decisión de suprimir su consejo privado y su secretariado político tras la proclamación de don Juan Carlos como sucesor a título de rey en la jefatura del Estado. El consejo privado lo presidía un hombre admirable que tuvo una actuación leal y extraordinaria hacia la institución monárquica y hacia don Juan de Borbón. Se trata de José María Pemán, un excepcional escritor, un hombre bueno y un monárquico absolutamente leal a lo largo de toda su vida. El consejo privado, en el que estaban representadas los principales segmentos de la vida española y que estaba formado por grandes personalidades, cumplió un papel de asesoramiento político hacia don Juan. Y gracias al consejo privado, muchas de las actitudes que se tomaron en Estoril fueron acertadas por la sabiduría con que don Juan fue aconsejado. Después se creó el secretariado político, que era una especie de gobierno en la sombra. Iban pasando los años, cada vez estaba más próxima la desaparición física de Franco, y entonces el conde de Barcelona tomó la decisión de crear ese gabinete en la sombra, ese secretariado político que estaba formado por 14 o 15 miembros y cuyo secretario general fue José María Areilza, uno de los hombres más brillantes y más lúcidos y más inteligentes que ha tenido la política española y que hizo una labor ciertamente deslumbrante al frente del secretariado político, enlazando por un lado con los vencedores de la guerra civil, que son los que gobernaban en España, y por otro lado, y de una manera muy tenaz, con los vencidos de la guerra civil, es decir, con la oposición democrática al régimen. De manera que la actitud de José María de Areilza o la gestión de Areilza al frente del secretariado político puede calificarse con justicia de sobresaliente. Eliminados estos dos organismos, que eran los dos organismos auxiliares de don Juan de Borbón, y habiendo aceptado el conde de Barcelona la posición de Pedro Saiz Rodríguez, que es el hombre que más influencia ha tenido desde 1931 en la causa monárquica, la verdad es que quien mandaba en la causa monárquica era Pedro Saiz Rodríguez, fue siempre Pedro Saiz Rodríguez. Habiendo aceptado la posición de Pedro Saiz Rodríguez de que era imprescindible para la restauración de la monarquía que la oposición democrática no se aglutinara en torno a una forma de república, don Juan de Borbón eligió un pequeño organismo, formó un pequeño organismo que fue el Secretariado de Información, del que nombró presidente a Luis Gaitanes. Y ese secretariado de información pues sirvió un poco de parachoques entre don Juan y los medios de comunicación, es decir,
era el organismo encargado de vehiculizar las posiciones de don Juan hacia los medios de comunicación. Contribuyó, yo creo que de una manera muy eficaz, a todos estos contactos que don Juan estableció entre 1969 y 1975 con los líderes, con los dirigentes de la oposición democrática española. A pesar de las discrepancias entre ambos, el encuentro entre don Juan y el general Franco era inevitable y se produjo, aunque en contadas ocasiones. Fue la primera a bordo del Azor, el yate oficial de Franco, a partir de las 11 de la mañana del 25 de agosto de 1948 a la altura de San Sebastián. El tema fundamental, en una conversación en la que don Juan trató a Franco de excelencia o mi general, mientras que el jefe del Estado llamaba a su interlocutor Alteza Real, fue la educación del príncipe don Juan Carlos y el infante don Alfonso en España, y concretamente en San Sebastián. Así ocurrió, en efecto, y don Juan Carlos llegó a Madrid el 8 de noviembre de 1948, en visita previa a la iniciación de los estudios en el Lusitania Express. Nuevamente se encontrarían, esta vez en la provincia de Cáceres, en las fincas Las Cabezas, propiedad del conde Ruiseñada, el 29 de diciembre de 1954, con el mismo tema de la educación de los hijos. Y se repitió la entrevista, el lugar y el tema, aunque ya con la exclusión del infante don Alfonso, fallecido en desgraciado accidente en 1956, en el mes de marzo de 1960. De aquellas entrevistas no guardaba don Juan muy buen recuerdo. Las conversaciones más inútiles de toda mi vida son las que he tenido con aquel señor. Son las que recuerdo con más horror. Horas, horas y horas. Hablaba mucho y se iba por los cerros de Úbeda. Se remontaba a la guerra y a la batalla del Ebro, que me relataba 20 veces. Después, chismes de oficiales. Y siempre hacía ver que había logrado algo en contra de mi voluntad. Parecía que era él quien había conseguido que yo accediera a que el chico fuese a España a hacer su bachillerato, cuando en el fondo era yo el primero en desearlo, porque sabía que el quedarse fuera era peligrosísimo. Lo había visto entre mis colegas. El pretendiente que no ha estado en el país no moja. Yo me salvé por los pelos y fíjate lo que me ha ocurrido. Me han considerado extranjero, cuando los años de mi formación los viví en España. Bachillerato, ingreso en la escuela naval, jura de bandera. Don Juan volvería a España en otras dos ocasiones, y en ambas por idéntico motivo, asistir a los bautizos de sus nietos. La primera fue en diciembre de 1963, por la infanta Elena, la mayor de los hijos de don Juan Carlos y doña Sofía. La segunda, en febrero de 1968, para el bautizo del príncipe Felipe. En esta ocasión, acompañado de la reina madre, doña Victoria Eugenia, que no pisaba España desde su exilio de 1931. En esta última visita, la muchedumbre abarrotó el aeropuerto de Barajas y los automóviles ocuparon durante 2 horas la autopista, creando el mayor colapso circulatorio conocido hasta entonces en aquella zona. El 22 de julio de 1969, las Cortes de España proclamaban al príncipe don Juan Carlos sucesor a título de rey en la jefatura del Estado español. El general Franco se lo notificó a don Juan en una carta en la que expresaba sus sentimientos por la desilusión que le podría causar y mostraba su confianza en que sabría aceptarlo con la grandeza de ánimo heredada de su padre Alfonso XIII. Don Juan respondió con una breve declaración en la que, entre otras cosas, decía: En 1947, al hacerse público el texto de la llamada Ley de Sucesión, expresé mis reservas y salvedades sobre el contenido de esa ordenación legal en lo que tenía a la tradición histórica de España. Aquellas previsiones se han visto confirmadas ahora cuando, al cabo de 20 años, se anuncia la aplicación de esa ley.
Para llevar a cabo esta operación no se ha contado conmigo, ni con la voluntad libremente manifestada del pueblo español. Soy, pues, un espectador de las decisiones que se hayan de tomar en la materia y ninguna responsabilidad me cabe en esta instauración. Nunca pretendí, ni ahora tampoco, dividir a los españoles. Sigo creyendo necesaria la pacífica evolución del sistema vigente hacia esos rumbos de apertura y convivencia democrática, única garantía de un futuro estable para nuestra patria, a la que seguiré sirviendo como un español más y a la que deseo de corazón un porvenir de paz y prosperidad. Asumo la corona del reino con pleno sentido. La muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, abrió el camino para que, 2 días después, fuera proclamado rey de España don Juan Carlos I. El conde de Barcelona publicó el 21 de diciembre un comunicado en el que mantenía su bien conocida postura política como hijo y sucesor de don Alfonso XIII. Pero en abril del año siguiente confirmó su renuncia a todos los derechos dinásticos en favor de su hijo, don Juan Carlos, aunque sin concretar la fecha en que esta renuncia se llevaría a cabo de manera efectiva. Lo fue el 14 de mayo de 1977 en una ceremonia íntima celebrada en el Palacio de la Zarzuela y a la que asistió toda la familia real y el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, en calidad de notario mayor del reino. Don Juan, visiblemente emocionado, pronunció un discurso en el que dijo, entre otras cosas: El amor inmenso a España que caracterizaba fundamentalmente al rey Alfonso XIII me lo inculcó desde niño y creo no solo haberlo conservado, sino quizás aumentado en tantos años de esperanza ilusionada. El espíritu de servicio a nuestro pueblo, la custodia de los derechos de la dinastía, el amor a nuestra bandera, la unidad de la patria, admitiendo su enriquecimiento con las peculiaridades regionales, han sido constantes que, grabadas en mi alma, me han acompañado siempre. El respeto a la voluntad popular, la defensa de los derechos personales, la custodia de la tradición, el deseo del mayor bienestar posible, promoviendo los avances sociales justos, han sido y serán preocupación constante de nuestra familia, que nunca regateó su esfuerzo y admitió todos los sacrificios, por duros que fuesen, si se trataba de servir a España. En suma, el rey tiene que serlo para todos los españoles. Don Juan Carlos respondió a su padre con un brevísimo discurso, cuyas últimas palabras fueron estas: En estos momentos de indudable trascendencia para España y para nuestra familia, y al recibir de tus manos el legado histórico que me entregas, quiero rendirte el emocionado tributo de mi cariño filial, unido al respeto profundo que siempre te he profesado, al comprender desde niño que sobre todo y por encima de todo, tú no has tenido nunca otro ideal que la entrega absoluta al servicio del pueblo español. Tras la renuncia y a petición del rey, don Juan conservó el título de conde de Barcelona, con tratamiento de Alteza Real y honores análogos a los que corresponden al príncipe de Asturias. El 11 de julio de 1978, don Juan recibió con innegable satisfacción de manos de su hijo, el rey, las insignias y el fajín que le acreditaban como almirante honorario de la Armada Española. A quien la historia le impidió ser oficial efectivo de Marina, la justicia, al menos, le ofrecía una pequeña compensación. También lo fue representar al rey como embajador extraordinario en el traslado de los restos mortales de don Alfonso XIII desde Roma al Panteón de los Reyes en el monasterio del Escorial en enero de 1980. En 1982 se afincó definitivamente en España y desde 1987 vivía en una casa de Puerta de Hierro, en Madrid, en cuya puerta figura un cartel con el nombre de Villa Giralda, en recuerdo de la que fue su residencia durante tantos años en Estoril. Ciudades, instituciones, organizaciones se volcaron en la concesión de medallas y títulos que se sumaron a los que ya poseía, españoles y extranjeros, y por supuesto al suyo personal, que era el del amor a España.
caballero de las Reales Órdenes destacaba entre ellas la del Toisón de Oro, a la que pertenecía desde el 16 de mayo de 1927. En 1975, don Juan fue intervenido de un pólipo benigno. En febrero de 1988, y también en la Clínica Universitaria de Navarra, se le extirpa la laringe por haberle sido descubierto un cáncer. Desde entonces, acudió en varias ocasiones a la misma clínica para revisiones médicas periódicas. El 16 de septiembre del pasado año, 1992, fue internado en la Clínica Universitaria de Navarra para someterse a una de esas revisiones. Un absceso cutáneo le había obligado a suspender sus vacaciones. El proceso de la enfermedad seguía su marcha inexorable. Durante su estancia en la clínica, don Juan recibió innumerables muestras de cariño de todos los españoles. Los primeros, los miembros de su familia. Las visitas de los reyes menudearon, también las de sus otros hijos y nietos. En varias ocasiones, la infanta Elena y la infanta Cristina se trasladaron desde Madrid o Barcelona a Pamplona, conduciendo sus propios automóviles para estar apenas unas horas en compañía de su abuelo. También, durante su estancia en la clínica, supo ganarse el respeto, la admiración y el cariño de médicos, enfermeras y pacientes. Todos ellos resaltaron la presencia de ánimo del conde de Barcelona, su bonomía y su memoria afectiva. Me parece que hay en la vida de don Juan dos momentos especialmente emocionantes. Uno fue cuando se trasladó a Roma, tomó allí el cadáver intacto de su padre, lo llevó en un barco de guerra hasta Cartagena y después, abrazado a la bandera roja y gualda, lo depositó bajo las piedras heladas del Escorial, en el lugar que le correspondía, allí donde entre mármoles y bronces viejos aguardaban a Alfonso XIII sus antepasados para que pudiera explicarles con esa voz oscura del granito la lección amarguísima del destierro y la injusticia a los reyes que escribieron la historia de España. Don Juan había jurado a Alfonso XIII en su lecho de muerte que le trasladaría un día al Escorial. No quiso hacerlo en tiempos de Franco porque no quería que el cadáver de su padre fuese instrumentado políticamente, y esperó hasta el año 1980, cuando tenía ya el cáncer enroscado a la garganta, para cumplir aquel juramento que había hecho en Roma. Fue un momento de vívida emoción para una persona tan serena y tan ecuánime como siempre fue el conde de Barcelona. Me parece que el otro pasaje que vale la pena resaltar en su vida han sido estas últimas semanas. Don Juan se ha muerto materialmente de pie, ofreciendo un ejemplo de dignidad verdaderamente emocionante. No se ha pronunciado una palabra de queja. Cuando las enfermeras le hacían daño y le decían, pero quéjese, quéjese, él contestaba, me han enseñado a no quejarme. Y sin una queja, de pie, ofreciendo una imagen de impresionante dignidad, este hombre, que es uno de los hombres más grandes que ha producido la historia de España en el siglo XX, se ha muerto dejando para los españoles el ejemplo de una vida entera consagrada al servicio de España, de una vida entera consagrada al servicio de los españoles. Un hombre que desde que heredó la corona el 15 de enero de 1941 quiso ser siempre el rey de todos los españoles y afirmó desde el primer momento que tras la guerra civil, en que los ejércitos vencedores habían asumido la representación del pueblo, era necesario devolver la soberanía nacional al pueblo español y que fuese el pueblo español el que rigiese sus destinos. A pesar de la oposición de los médicos, quiso estar presente el 15 de octubre de 1992 en el traslado de los restos mortales de su hijo, el infante don Alfonso, que viajaron de Cascaes al monasterio del Escorial. Era el único miembro de la familia cuyos restos no descansaban en el Panteón Real. Ahora se ha apagado la llama de ese marino veterano a quien maltrató la historia y muchos de sus compatriotas. Fue hijo de rey y padre de rey, pero no pudo reinar aunque tuviera todos los títulos para ello.
Lo que nadie pudo quitarle fue su amor a la familia, a la libertad y sobre todo a España. En su epitafio podría escribirse, debería escribirse, Don Juan de Borbón y Battenberg, un español que amó desesperadamente a España. Muy buenas tardes de nuevo. Como les hemos dicho al principio de este especial informativo, don Juan de Borbón, padre del rey Juan Carlos, ha muerto a las 3:15 de la tarde en la Clínica Universitaria de Navarra.